Gloria a Dios, una vez más, mis queridos hermanos, estamos aquí una vez más para poder traer un poco, hermanos, del conocimiento de la palabra. Amén. Gloria a Dios. Es una bendición poder estar aquí, poder compartir contigo, tú que estás ahí del otro lado de la pantalla, poder compartir, hermano, no solamente la palabra, sino también compartir las maravillas, aquellas cosas en las que Dios se ha glorificado en nuestras vidas. Amén. Gloria a Dios. Dios es bueno, hermano. Dios es bueno. Y Dios quiere bendecirte, espiritualmente hablando, por supuesto. Quiero que me entiendas. Gloria a Dios. La palabra declara que el reino de los cielos no consiste en comida ni en bebida, sino en poder y demostración del Espíritu Santo. Gloria a Dios. Es necesario que tú y yo crezcamos espiritualmente. Amén. Y eso solo sucede al venir a Cristo, hermano. Existe otra manera de poder hacerlo, pero eso no te conlleva a Dios. Amén. Te conlleva con el otro. ¿Sí me entiendes? Te conlleva con el otro, no con Dios. Porque la palabra misma declara que hay un solo mediador entre Dios y los hombres. Jesucristo, hombre. Él es el único y verdadero. Nada más. Porque hay un solo mediador entre Dios y los hombres. Gloria a Dios. Quiero que entiendas eso. No es por santos. No, la Guadalupe, olvídate de eso. Eso es basura, eso es basura. Los hombres están ciegos, por eso están idolatrando el palo y la madera, ¿sí me entiendes? Amantes del palo y la piedra, les digo yo. Eso es lo que son, pobrecitos. Están ciegos, topos. Pero bueno, tú y yo tenemos la oportunidad de conocer al verdadero Dios. ¿Cómo? A través de Jesucristo. ¿Y cómo es eso? Bueno, recibiendo al Señor. ¿Cómo así? Por medio de la fe. Por medio de la fe. Gloria a Dios. ¿Y cómo se hace eso? Simplemente si en tu corazón hay algo como que tú quieres conocer a Dios, recibirlo. Amén. A través de una declaración de fe nada más. Padre, en esta hora me presento delante de tu presencia. Señor, en el nombre de Jesús, te pido, Señor, que te reveles a mí. Gloria a Dios. Es bien sencillo. No pienses que es cosa del otro mundo. Simplemente que tienes que aceptar tus errores. Hay dos cosas. En tu vida tiene que haber confesión de pecados. Amén. Confesión de pecados. Una cosa más. Aceptación de la persona de Jesucristo. De lo contrario, olvídate. No hay nada. No hay nada. He de decirte por experiencia que en el principio no es fácil. No es como muchos te lo pintan. ¿Sí me entiendes? No es fácil. Porque viene una transformación en tu vida interna. La vida de Dios en ti. Viene a surgir la vida de Dios en ti. Entonces hay algo que se opone a eso. Y es la misma naturaleza humana. Porque muchos hablamos de Dios. Es fácil hablar de Dios. Muchos hablan. Aún cristianos. Parecen loros, pero te voy a decir algo. Una cosa es creer en Dios y otra cosa es creerle a Dios. Que tú le conozcas de verdad. Por una experiencia propia, legítima. De lo cual yo te quiero hablar ahora. Amén. Te quiero compartir un poco de mi testimonio. Amén. Para que tú mires cuáles son las cosas por las cuales uno se vuelve a este camino. Uno sale de la vida de religiosidad a conocer al verdadero Dios. Eso no lo hace el hombre, eso lo hace Dios. ¿Por qué? Dice la misma escritura, porque a los que antes conoció, dice, también los predestinó. ¿Puedes entender eso? A los que antes conoció, también los predestinó. Y el compartir un poco de mi testimonio contigo, quiero empezarte diciendo de que
Yo soy de nacionalidad salvadoreña. Yo soy de Salvador. Amén. Nacido y criado en El Salvador. 13 de diciembre de 1974. En esos tiempos, pues allá en El Salvador había mucho problema. Guerra, pobreza. Fui criado en pobreza, como muchos. Tal vez tú eres uno de ellos. Fui criado en mucha pobreza. Claro, no me la paso hablando de eso porque Dios no me ha llamado a eso. A que ande contando a la gente, ay, que yo era pobrecito. Yo escucho gente que anda diciendo, ay, que las chilipucas allá cuando me las comí. ¿Qué es eso? No, negativo. Mira, Dios te llama a predicar su palabra, el Evangelio. Amén. Por supuesto, quieres contar tu testimonio, puedes hacerlo. Eso es lo que yo quiero hacer ahora, compartirlo contigo. Pasé todo lo que es el tiempo de la guerra en El Salvador, mi país. Amén. Quisiera, antes de continuar, relacionar una palabra contigo, porque la quiero relacionar con una experiencia que tuve cuando el Señor me habló. Amén. Y quisiera llevarte a la palabra. En San Juan, capítulo 16, versículo 1 al 4. Escucha, mira lo que dice. Estas cosas os he hablado, dice, para que no tengáis tropiezo. Os expulsarán de las sinagogas y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios. Y harán esto porque no conocen al Padre ni a mí. Mas os he dicho estas cosas para que cuando llegue la hora os acordéis de que ya os lo había dicho. Amén. Luego te vas a dar cuenta porque quiero relacionar esto con una experiencia que tuve. Amén. Bueno, como te decía, pasé el tiempo de la guerra, lo que es en mi país. Mucha pobreza, como te decía. Mucha necesidad de todo. Principalmente pues de Dios. Uno no conoce de Dios. No era ni católico, no era nada. Claro que cuando me preguntaban yo les decía, no, pues yo soy católico. ¿Y sabes por qué lo decía? Pues yo miraba a los cristianitos cómo eran. Se la pasaban en la iglesia, haciendo culto, y yo los miraba. Yo decía, ¿ellos qué tienen? Porque mi vida pues era una vida totalmente descarriada. Yo les decía, cuando alguien me quería hablar, como los testigos del diablo, los testigos de Jehová, me querían decir, no, les decía, yo soy católico. ¿Y sabes por qué yo les decía eso? Porque yo miraba que siempre los católicos, ellos podían ir a los bares, a ver a las muchachas, a los prostíbulos. Yo miraba todo eso. Entonces, ellos tomaban, no había problema con eso. Entonces yo les decía, no, yo soy católico. A mí no me digan nada, no me hablen nada. Porque ellos se la llevaban de muy santitos, así. Así como muchas horas que se la pincan de que quieren aparentar una cosa y son otra. Ridículos. Es lo que son. Y son cristianos. Mira, te voy a decir algo. Lo he visto. Por experiencia te lo digo. Hay mujeres en las iglesias que son más impías que las que andan afuera. Van exclusivamente a buscar hombres a las iglesias. Eso es algo que pasa. Sí, en serio. Existe todo en la viña del Señor, como dicen. Hay de todo, hermano. No pienses que es mucha la diferencia. La diferencia tú la haces. Si tú quieres agradar a Dios, si tú quieres conocer a Dios. Aunque la mayoría de las personas siempre se apoyan en un pensamiento, dicen, no, pues que es natural, dice, es normal. Para ellos es normal. Pues cuando Dios se te revela, eso deja de ser normal. Eso es otra cosa. Muchas cosas de las que tú ves normal ahora y de las que te gustan y todo eso, para Dios son otra cosa. Nada que ver con el Señor. ¿Me entiendes? Entonces por eso Juan el Bautista decía, es necesario que yo mengüe para que Él crezca. Juan el Bautista representa el viejo hombre, la vieja naturaleza. Porque en nosotros viene a nacer una nueva naturaleza. Amén. El nuevo hombre. De modo que el que está en Cristo, dice, nueva criatura es. He aquí, dice, las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. ¿Entiendes? Y no es fácil.
Como te lo digo, no es como te lo pintan ahí, oh, que ven a Cristo, te va a bendecir, mira, Dios te quiere. Es mentira, es pura cuento, es pura casaca la que te dicen. No te dicen la verdad. ¿Sabes por qué? Porque este montón de pastores ladrones que hay ahora, lo único que les interesa es sacarte el billete, la papa, ¿me entiendes? La plata. Eso sí. Son pocos los que predican la verdad. Todos predican algo disfrazado ahora. Nomás andan investigando la vida de la gente ahí, adivinándole. Un espíritu de adivinación se les ha metido a todos. Eso es lo que el Señor me ha enseñado. Un espíritu de adivinación. Siempre andan ahí tanteando, viendo. ¿Qué es eso? ¿Puedes creer eso? ¿Sabes por qué? Porque no buscan a Dios. No tienen una palabra, no tienen un mensaje. Por eso a veces muchos pastores solo los oyes hablar boberías. Lo único que hacen es eso. Bueno, como te decía, mira. Mi cría ya era una persona bien enfermosa desde chiquito. Pequeño, asmático. Tenía asma. Ni sé ni por qué me quedé vivo. Si yo recuerdo que uno de esos ataques que me daba y todo eso, como que parece que muchas veces me morí. Aún así, el Señor me preservó. Así lo digo porque eso es lo que el Señor me ha enseñado. Hoy lo entiendo. Antes no lo entendía. Bueno, pasaron los años. En el año de 1989 decidimos salir para acá, para Estados Unidos. ¿Me entiendes? Estoy en California, quiero que entiendas. Estoy en California. De aquí estoy transmitiendo. En el año de 1989 decidimos salir para acá. Con mi papá y otras 2 personas. Emigrar, a buscar el sueño americano. ¿Cuál sueño, hombre? Mucha gente casaca se da. Y viajamos para acá. En la entrada en México, mi papá y la otra persona, supuestamente con el que veníamos, el coyote, papá, se regresaron. Y me quedé yo solo. Tenía la edad de como 15, 16 años. Con otro tipo que no conocía. Mas, sin embargo, me dijo, no, pues si tú quieres, vamos, sigamos. Ok, pues vamos, sigamos. Estaba pequeño yo. No entendía muchas cosas, me daba miedo, no conocí, nada, ninguno conocíamos. Preguntando y preguntando, llegamos a la frontera. La primera vez casi me muero en ese camino, te voy a decir. Durmiendo afuera, en el frío, y con hambre muchas veces, con muchas necesidades. Amén. Es la vida del inmigrante, del mojado. Amén. Yo soy mojado, quiero que lo entiendan. No pienses que porque me ves aquí con este saquito, no, negativo. Aquí cualquiera se pone estas cosas. Marca callejones, ¿entiendes? Te digo esto porque aquí hay mucha gente pura fanfarria, falsedad. Entonces, llegamos a la frontera por fin, casi nos tardamos un mes. Eso pasó en el 89. Y te voy a decir de que tardamos un mes para llegar a la frontera. De ahí me quedé un tiempo trabajando en México. En Ciudad Reynosa, Tamaulipas. Al otro lado está McAllen, Texas. Y ahí pasé unos meses. Siempre hablaba con mi hermano, el mayor, está aquí. Bueno, él fue el que facilitó el viaje y todo eso. Pues venía para donde él y todo eso. Y al pasar como 2 meses, pues ya me brinqué. Así es, me brinqué pues. Para acá, para Los Ángeles. Estuve viviendo donde unos familiares, tranquilo y todo eso, o sea, unos días. La primera impresión que tuve, que dije, bueno, y esto es Estados Unidos. Y miraba aquel montón de casas viejas. Y esto es de lo que tanto hablan allá, decía yo. Porque allá se la pintan a uno bien de otra manera, o le dicen a uno muchas cosas. ¿Sabes qué me decía a mí un desgraciado?
que es viajero, me decía, no, allá la gente es más grande, me decía. Y que cuando uno llega allá crece mucho, me dice. No, allá no vas a conocer a nadie cuando llegues. Así me decía el ingrato. Como uno ignorante y pequeño. ¿Qué puedes imaginar? Entonces, al pasar un tiempo, bueno, demandaba ahí el lugar donde yo estaba que pues se requería plata, pues billete, y pues yo no estaba trabajando, acababa de venir. Y como dicen que el muerto a los 3 días ya huele mal, entonces empecé a tener problemas. Porque no aportaba dinero. Tenía a mi hermano, pero pues mi hermano pues se había desentendido de mí, pues andaba ahí en su cosa, ahí enamorado ahí. El hermano ya no existía. Así pasó. Entonces, las personas donde había llegado, estas personas empezaron a tratar mal. A tal punto que pues me llegaron a correr. Así como lo oye, me corrían de la casa, del apartamento, viejo ahí, cucarachoso. Entonces me tuve que ir y me fui a meter a un lugar, a un apartamento que estaban vacíos, no había nadie, no había gente viviendo ahí. Me quedé ahí, bueno, 16 años, imagínate. Pues llegué y no sabía qué iba a hacer, no sabía qué iba a pasar. Y ahí, la carretera ahí, entre Hoover y Alvarado, ahí estaba. Entonces había mucho movimiento de droga en ese lugar. Había muchas personas ahí que se dedicaban a eso, a vender marihuana, cocaína y bueno, ya tú sabes, todo eso. Y pues yo ahí solito me empecé a acercar a esas personas, a tratar de hacer amistad con ellos. Yo no tenía plata, no tenía nada, estaba echado de la casa, ahí. Entonces, me empecé a hacer amigo de esas personas, a hacer amistad con ellos. Ellos tomaban y todo eso, y yo ahí andaba con ellos. Ellos me invitaban a comer. Y cuando yo comía, pues te voy a decir de que yo pues me alegraba mucho. Pues comía, un día tranquilo, ¿me entiendes? Porque eso era lo peor de todo, que ni comida había. Estando aquí en Estados Unidos. Escucha, tuve que pasar por eso. Fuera, echado, caminando en la calle. Fue algo muy difícil. Fue algo muy difícil. Entonces seguí con ellos y me empezaron ellos a decirme, hey, me dice, haz esto, haz aquello, ayúdanos. Y pues me puse también a ayudarles. Cuando llegaba un cliente, ellos me daban la droga a mí para que yo se la diera a ellos. ¿Me entiendes? Y así sucesivamente fui adquiriendo dinero también. Ellos me daban ahí, que 10, que $20, así. Entonces, pasaron los días, llegué a juntar $100. Imagínate, escucha lo que te voy a decir. Llegué a juntar $100. Y me dijo un amigo, pues no era mi amigo antes, el mundano, me dijo, mira, me dijo, con esos $100 me dijo, puedes comprar un 100 de coca, me dice. Te lo van a dar barato, me dice, y tú le vas a ganar, me dijo. Le vas a ganar $5 al mes, al 20 que vas a vender. Bueno, gasté los $100. Y así los invertí. ¿Puedes creer eso? Los invertí. Gloria a Dios. Y ahí llegué a hacer $200.
$300. Cuando tuve los $300, ese mismo personaje me dice, ¿sabes qué? Ya te alcanza, me dice, para que compres media onza de cocaína, me dice. Te va a ir mejor. Entonces, me convenció, lo hice. Y al terminar de vender esa media onza, hice más plata. Entonces ya me alcanzaba para comprar una onza. Una onza de coca. Toda aquella miseria por la que estaba pasando, pues ya había desaparecido. ¿Sí me entiendes? Ya tenía dinero. Próximo paso, pues. Bueno, después de comprar esa onza, pues, ¿qué te puedo decir? Como era muy conocido en el área, entonces me fue fácil. Me fue fácil para mí hacer dinero. De ahí compré carro. ah, Llegué a tener hasta 3 carros de un solo por, ¿sí me entiendes? Estaba joven, pues, no pensaba bien. No pensaba bien, pues andaba en eso, en el asunto de la droga. Y tenía muchos clientes. Y te voy a decir algo, algo que yo no hice fue que nunca probé la droga. Cuando yo estuve aquí, yo no hacía eso. Yo nomás la vendía. La vendía y empecé a hacer dinero. Eso pasó en el 89, te digo. Pasó el tiempo, hice mucha plata. Y así como llega ese dinero, así se va. Entonces, en el año 94, se puso bien fuerte la ley. Me pescaron, me metieron al bote, a la cárcel, estuve en el condado, estuve en esta cárcel, Westside. De ahí me regresaron para Salvador, no me dieron oportunidad de nada. Me dijo el policía, no, me dijo, a ti te vamos a deportar, me dijo, porque tú, me dijo, estás destruyendo la humanidad. ¿Puedes creer eso? Bueno, me deportaron. De regreso para Salvador. Estando allá, empecé de vuelta a hacer lo mismo. A vender droga, a involucrarme en ese tipo de vida. Pues no aprendí a hacer otra cosa. Aprendí a hacer eso. Para no hacerte largo el cuento, empecé a involucrarme con personas del sexo opuesto, con mujeres y todo eso. Y así, poco a poco, fui también involucrándome en lo que era la droga. ¿Me entiendes? Entonces llegó el punto en el que también llegué a caer. También llegué a caer. Y en ese tipo de vida, así, también empecé a sentir una necesidad. Pero no era una necesidad de droga. No era dinero. Es otra cosa. Entonces, ese vacío que hay en tu corazón que nadie lo puede llenar. ¿Sabes que hay partes en la vida del ser humano que son vacíos, que solo pueden ser llenados por Dios?
no los llena nada. Nada en este mundo hay que llene eso, solamente Dios. Y yo empecé a sentir algo así, como una necesidad de mi corazón. Entonces, fui a una iglesia. Empecé a conocer de Dios. Miraba a las personas, hablaba con ellas, trataba de entender más. Miraba cómo personas a veces eran influenciadas por el poder de Dios, por el Espíritu de Dios, y hablaban. Pero eso así se quedó. Quiero decirte que al haber pasado eso, pasaron 10 años. En esos 10 años yo intenté venir a este país nuevamente. 3 veces. Una de las veces me saltaron en Guatemala. A mí y a las personas con las que venía. De ahí me regresé. Pues yo digo que conocí a Dios, pero pues yo siempre hacía lo mismo. Llegué a El Salvador allá sin ningún centavo, nada. Y se presenta el ángel de la guarda. Ah, ¿quién es? Bueno, te voy a decir quién era el ángel de la guarda. El ángel de la guarda era aquella persona para la que yo trabajaba. Y me dice, hey, ¿qué pasó? Me dice, ya regresaste. Te fue mal, ¿verdad? Me dice, mira, ¿sabes qué? Me dice, yo a ti no te voy a dejar abajo, me dice. Tú eres una buena persona, me dice, un buen trabajador, me dice. Toma, me dice. Pa. Me dejó ahí droga de vuelta. Me levanté nuevamente, como la espuma. Entonces, para cortar un poco esto, yo intenté volver a los Estados Unidos 2 veces más. Esas 2 veces me agarró migración, aquí de este lado. Y me deportaron. Tú ya no tienes chance de nada, mi hijo. Tú vas para atrás, vámonos. Bueno. Entonces seguía en lo mismo cuando llegaba allá, a involucrarme nuevamente en la droga. Seguía en lo mismo. Pero llegó un punto en el que igualmente también fui cayendo más y más al fondo. Fui cayendo. Entonces como que las esperanzas y todo aquello se acababan. Yo conocía a Dios, pero era algo así. Era como que aún no había hecho nada a Dios en mi vida. O sea. Y estaba ya en un estado muy, ¿cómo decirte? Pues de derrota completamente. Fracaso, derrotado como persona por el vicio. Y resulta que en el año 2003 se presentó otra vez la oportunidad de volver. Yo le dije a Dios, estando en ese estado de derrota y de miseria, salí allá a un terreno y, Señor, le dije, mira, yo sabía que si yo llegaba a este lugar, se me iba a quitar aquello. Porque yo caí en un estado de vicio en el cual tú ya no puedes controlar. O sea, tú no quieres hacerlo, pero no puedes evitarlo. Tu voluntad está completamente en las manos del enemigo. Te arrastra para donde él quiere. ¿Verdad te digo? Muchas veces yo decía, no lo vuelvo a hacer nunca, jamás. Y uno se hace mentiroso. Y hace muchas cosas. Le hace daño a la familia y todo eso, ¿sí me entiendes?
Porque la familia pues no te quiere ver así. Y yo le dije, Señor, si tú me das una oportunidad de llegarle, yo te voy a servir, le digo. Te voy a servir el resto de mi vida. Estoy cansado de todo, le digo. Y le empecé a decir de tantas cosas. Estaba cansado de todo. Y se dio la oportunidad, hermano, y volví a intentar otra vez. En el 2003 estaba ya aquí de regreso. Estaba aquí, llegué a Los Ángeles. Estuve 2 semanas aquí y luego me fui para Houston, donde mi otra familia, pues tengo más hermanos, más familiares. Estuve ahí y empezó el enemigo otra vez a querer minarme, a poner aquel deseo malvado. Pero a la vez también se surgió algo dentro de mí y era la necesidad de buscar a Dios. Algo inexplicable. Y yo decía así. Empecé a sentir la necesidad. Entonces empecé a preguntar dónde hay una iglesia. Estando en Houston, bueno, fui a una iglesia a llenar ese vacío que te digo. Y me dijo un pastor, me decía el pastor donde yo estaba, usted está joven, usted le puede servir al Señor y todo eso. Y yo era una persona que aparentemente pues quería ayudarme. Quería según pues echarme la mano. Entonces se dio lo que es un retiro. Un retiro. El cual fuimos a ese retiro de parte de la iglesia. En ese retiro sucedieron muchas cosas. Puedo decirte que hubo como liberación de ciertas cosas que uno trae de su pasado, de su infancia, de su niñez. Cosas que se quebraron. El Señor las quitó. Y luego regresamos de vuelta a la casa. Bueno, de vuelta en la iglesia, estando ahí, una señora se levanta a hablar en lengua y todo eso. Habíamos como 4 personas así. Y ella me agarra la mano y me la levanta. Y así dice el Señor que te va a levantar muy en alto. Que te hará grande, me dijo. Entonces yo le escuché y me fui para la casa. Y cuando iba para la casa, yo decía, ¿cuándo será eso? Como si nada. Llegué a la casa. Surgió un problema en la iglesia. Había un problema entonces en ese tiempo. Resulta que los músicos, el grupo de músicos, no se quería con el pastor, ni el liderazgo que él tenía. Estaban en desacuerdo, estaban peleados. Y así alababan a Dios y todos los ingratos, hijos del diablo. En ese pleito. Y pues yo estaba buscando de Dios. Y yo, bueno, en la casa yo le decía, me puse a orar ahí una vez, recuerdo. Y yo le decía, Señor, le decía, muéstrame por qué esos de la alabanza, le digo, no se quieren con el pastor, le decía. Así yo le hablaba al Señor. Muéstrame, le decía. Y mira, empezó aquel cuarto como a llenarse de algo.
Y una voz que me dijo, antes que nacieras, me dijo, ya te conocía. Y yo me quedé así, como con un poquito de miedo. O no miedo. No era miedo, era una sensación. ¿Cómo explicártelo? Es algo sobrenatural. Y me quedé pensando, yo cuando oí la voz, y le pregunté a la voz, ¿cómo dice? Le digo. ¿Cómo dice, Señor, güey? Que le dije. Señor, ¿cómo dice? Le dije. Y volvió su voz. Y me dijo, antes que naciera, me dijo, ya te conocía. Después, algo dentro de mí empecé a sentir que yo quería ver aquella voz, que yo quería ver a la persona de la que me hablaba. Y le decía, Señor, quiero verte. Señor, quiero verte, le decía. Pero me empecé a desesperar de tal manera que me puse como loco ahí en el cuarto. Yo quería verlo, pero solo escuché su voz. Bueno, y el Señor me dio una palabra acerca de la pregunta que yo le había hecho, que por qué aquellos ingratos no se querían. Y la palabra está en Mateo, te lo voy a enseñar. Está en Mateo 5:20. Y esta es la palabra que él me dio. Porque os digo que si vuestra justicia, dice, no fuere mayor que las escribas y fariseos, no entraréis en el reino de Dios. Esta fue la palabra. Y es que cuando es el Señor el que te la da, viene tanta revelación a través de una palabrita que Él te diga. De una palabra tan pequeña, de un versículo de su palabra. Y empecé a entender muchas cosas. Después el Señor me enseñó de que el líder de alabanza y su grupo eran personas que tenían celo por Él. Amaban a Dios. Y me enseñó también después que el pastor no estaba haciendo su voluntad. No estaba haciendo, estaba fuera de su voluntad y él estaba robándole al pueblo, le estaba robando. Eso fue lo que el Señor me enseñó. Y pues cuando el Señor me enseñó eso, yo corriendo fui y le dije, ¿sabe qué? Que usted le está robando al Señor. Ya me lo mostró el Señor. Así como que sin nada. Entonces pues son personas que te quedan viendo y te dicen, bueno, ¿cómo así? Si usted acaba de venir y dice que ya el Señor le habló y todo eso. Entonces ellos no pueden concebir eso porque como ellos ya son de años de estar ahí sirviendo al Señor, según va, pero fuera de la voluntad de Él. Y por eso el Señor levanta personas. Y en mi ignorancia me molestaba mucho. Y una vez me dieron la oportunidad de hablar. Y les empecé a decir cómo Satanás engañaba a la gente y todo eso.
cómo el pueblo era presa de Satanás. Entonces a él no le gustó. Y me dijo, no ande hablando así, me dijo, porque la gente se asusta, me dijo. No le gusta que le digan esas cosas. No le gusta que les hablen del diablo, me dijo. Yo, me dijo, yo no me meto con Satanás, me dijo, para que él no se meta conmigo, me dijo. Y me quedé así sin entender, pues. Pensando, ¿cómo así? Y me fui preguntándome, porque me hacía muchas preguntas entonces. Señor, le decía, pero ¿por qué? Y pues yo seguí compartiendo con los hermanos y todo eso, diciéndoles de que pues, de lo que el Señor decía y de lo que se estaba haciendo. Y la iglesia se fue dividiendo por eso. O sea, había personas que creían a lo que yo les decía porque pues se los decía de parte de Dios, no era cosa mía. Quien estaba haciendo las cosas ahí era Dios. Yo casi ni hablaba. Nomás decía una cosita y se regaba y empezaban las hermanas a andar hablando. Y yo, sin entender, después el pastor me empezó a ver como su enemigo. Una persona que me decía que había que luchar con los gigantes, que se levantan en contra de uno y todo eso, y que uno tenía que seguir. Después me di cuenta que él era el gigante que yo tenía. Y fue una experiencia difícil, ¿sabes? Y después él no me quería en la iglesia. Me decía, mire hermanito, me decía, usted me dijo, ahí hay muchas iglesias, me decía, usted puede irse. Y yo le decía, pero si el Señor aquí me tiene. Es que algo no encaja, me decía. Y él no hallaba cómo decirme. Yo supe que él consultaba a una mujer que no era de Dios. Entonces después se fue agravando más el asunto porque Dios empezó a obrar fuertemente. Había algo que no había ahí y era una presencia, algo pesado de parte de Dios. Y empezó a manifestarse. Claro, para mí era normal, yo quería hacer algo, pero eso estaba provocando un gran pleito en toda la congregación. Disensión, o sea, desacuerdos. Ya no solo era el grupo de alabanza, sino que el Señor empezó a meterse ahí de tal manera. Y recuerdo una vez, este pastor una vez llegó y dijo, quiso contar una experiencia. Dijo, hermanos, dijo, yo vine de la madrugada, dijo. Y yo vine a orar, dijo. Y vine aquí, dijo, y me postré en el púlpito, dijo. Así, abajo en la escalera, ahí, en la gradita que hay para subir arriba. Y dice que yo me postré, decía. Hermanos, dijo, y el Señor estuvo aquí, dijo. Y pasó algo, dijo. Vino una presencia bien fuerte, dijo, y me empujó desde aquí, dijo, hasta allá, dijo, puede caer, dijo, atrás. El Señor, dijo. Cuando él dijo esas palabras, vino algo a mí. Escucha. Y es una voz interna, aquí adentro. Cuando él dijo eso, dijo de esta manera, así sos arrojado de mi presencia. Así eres arrojado de mi presencia. Pero él no había entendido porque él estaba fuera de la voluntad de Dios. O sea que él no estaba entendiendo. Él estaba en otra cosa. Y eso fue lo que el Señor me dijo. Que así él lo desechaba de su presencia. Mas sin embargo, él era el pastor, ahí estaba. Como Saúl, que siguió, Dios lo desechó, pero él siguió siendo rey. Pero ya no bajo la cobertura de Dios. Entonces se fue agravando todo el problema.
Y conmigo, se enseñó conmigo. Y me dijo, hermano, me dijo, váyase de la iglesia, me dijo. Si usted no se va, me dijo, le voy a echar a migración, me dijo. Así me dijo el ingrato. Y hay testigos de todo eso. Y yo era un mojado y yo no tenía papeles. Y ni tengo. No tengo. Soy inmigrante. Y te voy a decir por qué. Más adelante. Sigo siendo un inmigrante y un mojado. Pero estoy aquí. Aquí me tiene el Señor. Aquí me llamó. Entonces, me fui para la casa. Pensando. Quiso darme como miedo. Pero el Señor siempre venía en las noches. Me visitaba con una presencia tremenda. A tal punto que todo aquello desaparecía. Todos los temores y todo. Me fortalecía. Hubieron muchas cosas que experimenté. Por ejemplo, cuando Él me habló, pasó algo. Y dice algo como que se quedó en mí. Una presencia. Y yo miraba a las personas y hablaba con ellas. Con las otras personas. No le hablaba de eso, pero cuando yo hablaba con ellas, había algo que yo notaba. Que las personas no me podían mirar a los ojos rectamente. Siempre que hablaban, lo hacían así con su cara de lado. Ellos no me podían ver a la cara directamente. Yo no entendía. Y cuando Él me habló y Él me dijo que antes que naciera yo te conocía, empecé yo a pensar, esas palabras que Él me dijo, yo sé dónde están y yo conozco esas palabras. Porque yo había estado 3 veces preso. Cuando me deportaban, pues me estaba preso, todo eso. Entonces, cuando tú estás preso, no hay que hacer. Entonces yo me ponía a estudiar la Biblia, la leía. Yo sabía lo que decía, muchas cosas de la Biblia. Y yo decía, pero yo sé dónde están esas palabras. Y algo que me impulsó a buscar la Biblia, algo sobrenatural, bueno, yo fui a buscarla. Y fui a hojearlas y las encontré. Aquí está, dije yo. Exactamente como el Señor me lo dijo. Jeremías 1:5. Entonces para mí, desde ese momento la palabra cobró vida. Se vino a ser, cobró vida esta palabra en mí. Por eso la palabra de Dios es veraz. Pero escucha, pasó eso. O sea, que esto no es del que quiere ni del que corre, sino del que Dios tiene misericordia. No es porque tú, sí Señor, y ya, no, negativo. De verdad tú tienes que desear, anhelar las cosas de corazón. Para que el Señor te conceda salvación. La salvación es para todos, dice. Mentira. Para los hijos de Dios nada más. Que Cristo murió por el mundo, dice. Es mentira. Cristo murió nada más por su iglesia. Y no son todos. Hay más hijos del diablo que hijos de Dios en todo el mundo. Entonces esa palabra cobró vida para mí. Fue diferente. La encontré. Eso cambió mi vida. Y seguí yendo a la iglesia. Después de que el pastor me amenazó. Bueno, decía yo. En otra ocasión me dijo, si no se va le voy a echar a la policía, me dijo. Y yo tenía muchos temores, te voy a decir. Entonces, yendo para la iglesia, para la casa, habían otras personas ya involucradas en todo esto, que me apoyaban y me decían que estaban conmigo.
Entonces el pastor empezó a amenazar a otras personas. Entonces ya no era solo yo. Ese temor estaba viniendo sobre otras personas. Porque el pastor las quería correr. Porque decía que no estaba bien. Entonces terminó el servicio una vez yendo para la casa, para el apartamento. Otra vez vino esa voz interna y me dijo que me fuera. Yo no entendía. Que dejara la iglesia, me dijo. Entonces me quedé así sacado de onda, pues. El Señor me había dicho que me fuera de ahí, sin yo entender nada. Y yo quería hablar con alguien de lo que yo pasaba y todo. Y nadie podía entender nada. Porque toda la gente en la Biblia, cuando tú les hablas de Dios, o sea, no está en sus mentes, otras cosas. Para ellos como que les hables del periódico, del diario, ¿sí me entiendes? Entonces, hablar de la Biblia, una cosa es hablar de la Biblia, otra cosa es que en realidad aquello sea real en tu vida, Dios sea real en tu vida. Que Dios te haya despertado ya la conciencia y tú tengas conciencia de Dios en tu vida, esa es otra cosa. No podía hablar con nadie. Me fui de esa iglesia. Pasé un tiempo que no me congregaba. Pero pues, ¿a qué necesidad de querer más y más, de conocer y todo eso? De quererle servir. Porque eso es lo que te da. Provoca en ti ese llamado o lo que sea. Agradar a Dios. Servirle a Dios. Llegué a otra iglesia donde sí era una iglesia profética. Y sí entendían a Dios. Dios les hablaba. Entonces yo ya empecé a convivir con personas que entendían a Dios. Y eso me gustó. Ya no había aquel misticismo, aquello que dirán, no, ellos ya sabían. Recuerdo una vez llegué a la iglesia, hermano, me dijo alguien, tal cosa, esto y esto se va a hacer. Y yo como si nada, sí, le dije, ya me lo dijo el Señor, hoy, cuando venía para acá me lo dijo, era bien normal. Es bien normal cuando Dios te habla. Y platica con otra persona que también sabe entender a Dios y escucharlo. Saber escuchar a Dios y entenderlo no es hacer lo que los hombres te dicen. No te confundas. Porque te digo que como ese pastor andaba desviado, así hay muchísimos ahora que te hablan. Te guían conforme a su espíritu, pero no conforme a la palabra. A lo que ellos creen. No verdaderamente lo que es el consejo de Dios. Se miran tantas cosas raras. ¿Por qué la iglesia está como está? Por este tipo de personas. Hay personas buenas, por supuesto, que te enseñan la verdad. Te enseñan a buscar a Dios, a amar a Dios. Amén. Entonces, hermano, esa fue una de mis experiencias más interesantes. Corto, ¿lo ves? Pero fue así, fue tan real. Después el Señor me siguió hablando, pero de una manera diferente. ¿Sí me entiendes? Pero empiezas a entenderlo
empiezas, empiezas a vivir tu vida con una dependencia ya de Él. Lo necesitas para seguir viviendo. Porque si tú te alejas, si después de haberlo conocido tú te alejas, después de haber tenido una experiencia así, pasan dos cosas. Que a veces el corazón se te endurece. Y aunque Dios te haya hablado, el pecado y todo eso vuelve a hacer que otra vez aquello se desaparezca. Pero cuando tú eres una persona que se ha ejercitado en la palabra y ha buscado de Dios y has dedicado tiempo a eso, llega a haber algo en tu vida que después necesitas de Dios para vivir. Llega un punto que después ya no puedes vivir sin Él. Necesitas estar cerca de Él. Y cerca de Él estoy diciendo en comunión con Él. Hablando de Él. Porque eso es lo que Él te motiva a hacer. Y cuando no se alcanza una madurez, entonces muchos cristianos pues pasamos por eso de que andamos hablando y decimos una cosa y decimos otra. Hablamos de Dios y tal vez en pruebas y todo eso. Y a veces damos mal testimonio. Se pasa por esa etapa donde se da mal testimonio. Entonces el que no es cristiano, que siempre está a la expectativa, empiezan a decir, no, pues son hipócritas. Así dicen ellos. Porque ellos se sienten más santos. Los hijos del diablo, ellos creen que ellos no se dan cuenta que son hipócritas porque no vienen a la iglesia. Cuando ellos vienen a la iglesia, entonces empiezan a ver Dios les empieza a enseñar qué es lo que ellos tienen y todo eso. Entonces empiezan a ellos a descubrir qué es lo que ellos tienen. Pero como aman más las cosas del mundo que las cosas de Dios, entonces a Dios prefiere mejor así de lejito y no darse cuenta de lo que verdaderamente es. Entonces por eso solo señalan, critican y eso se riega entre los demás. Y es por eso que es bien difícil que las personas quieran llegar verdaderamente a conocer a Dios, a buscarlo a Él, que acepten la palabra del Evangelio de Jesús. Por eso se vuelve bien difícil. Entonces se apoyan en sus razonamientos, eso es lo que ellos piensan, y que que yo no soy tan malo, que yo no le hago daño a nadie. Eso no salva a nadie. Eso no salva a nadie. Eso no es la entrada al reino de los cielos. Y no porque tú crees. Tú puedes creer en Jesús, como tú dices. Todo el mundo cree, hasta los demonios creen. Y tiemblan. Pero la salvación no se hizo para los demonios, sino para ti. Qué difícil es que una persona se convierta, hermano, se vuelva a Dios. Pues toda su vida ha crecido, se ha hecho vieja, pensando a su manera. Pero te voy a decir algo, tú te vas a morir. Yo recuerdo una persona allá en mi país. ¿Cuántas veces se le habló del Señor? Y siempre lo rechazó. Le cayó una enfermedad y se iba a morir. Y yo recuerdo que ese día iba para la iglesia, yo en una bicicleta. Y dije, voy a pasar por donde la persona. Era mi amigo. Y le dije, hey, ¿cómo estás? Le dije, voy para la iglesia, aquí pasé a saludarte. Y me dijo, lo único que él me decía, que tenía un gran miedo a morirse, me decía. Tengo miedo a morirme, me decía. Tengo miedo a morirme, me dijo. No me quiero morir, me decía. Sin fe y sin esperanza. Pero ¿cuántas veces se le habló del Evangelio? Como quizás a ti, tal vez.
Tal vez ya se te ha hablado y lo has ignorado y lo has rechazado. Sin fe y sin esperanza. Ese tipo estaba aterrorizado que se iba a morir. No quería morirse. El único que te da esperanza es Jesús. El único que te prepara para ese día se llama Jesús. Porque hay un solo mediador entre Dios y los hombres, dice. Jesucristo hombre. Te quisiera leer una partecita de la Biblia también. Está en el libro de San Juan. En San Juan capítulo 1. Oye lo que dice el versículo 10 en adelante. Dice, en el mundo estaba, dice, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino, dijo, y lo suyo